te quemaban tu retrato. Y eso fue el caso que pasó con Francisco Langa. ¿Considera que en este lugar hay actividad paranormal? Definitivamente sí. Bueno, esto vamos para allá adentro, mano. Francisco Langa, ¿te molesta que estemos aquí, en tu hogar? Loco, tú tenías a alguien como si estuviera al lado tuyo. Sí, tú claramente. Te lo juro, y era en ese lado. Sí, yo claramente viendo que se estaba eso. Ahí. Tenía calofrío, cabrón. Aquí. ¿Qué carajo es eso? Tú un cantazo en una ventana. O en el techo ese de arriba. Oh, shit. Yo escuché algo arriba. Francisco Langa, comunícate. Aquella luz que entró y salió. Fue para allá, fue para esa área. Cuando estás caminando, pero que pensé que era tu sombra para la pared o algo. Sí, antes de que yo prendiera la Sí, flashlight. gente. Nadie está aquí con nosotros. Somos nosotros dos solos. ¿Viste eso? Sí, coño. Puñeta. Cabrón, me caí en puñeta. Yo no sé tú, pero aquí se siente como tensión. Sí. ¿Qué tal? Francisco Langa, Cabrón, puñeta. ¿Viste eso? En este pueblo de Puerto Rico hay una casa que encierra grandes secretos. Un hombre que lo desaparecieron de los libros de historia. Misterios que acechan en la oscuridad y a ecos gritan esas voces que quieren contar su historia. Hoy hablarán esas voces que contarán sus secretos. Me encuentro en Arecibo, Puerto Rico, y hoy investigo Caso Langa. Caso Langa fue construida en el 1854 por Francisco Langa. Francisco Langa, oriundo de Santander, España, se estableció en el pueblo de Arecibo en el 1810. Deseoso de ser un hombre próspero y de provecho a la sociedad, comenzó inmediatamente a trabajar en sus metas. Fue la primera persona en traer y financiar máquinas de vapor para utilizarse en las haciendas azucareras de Puerto Rico. Caso Langa fue utilizada como residencia, institución bancaria, comercial, alcaldía, hospital, cárcel y tribunal. Caso Langa es un edificio histórico que sirvió como hogar para el misterioso Francisco Langa, pero también este lugar sirvió como hospital para enfermos de cólera. Durante el 1855 y el 1856, Caso Langa fue usada como hospital para tratar a los enfermos con cólera. Cientos de personas fallecieron en las salas y pasillos de esta casa. Cuando hubo el cólera como tal, pues sé que eso fue una epidemia que verdaderamente pues llegó de repente y empezaron a morir muchas personas. Entre esas pues cuando muere el alcalde de Arecibo y entonces nombran a Francisco Langa como alcalde interino. Había muchas personas que tuvieran la capacidad para poder llevar a los muertos directamente pues, a las cosas, al cementerio, y los ponían a la orilla de la carretera y con un grupo de personas, ponían muchas personas y las trasladaban hasta el cementerio. Aquí murió mucha gente también de cólera. Aquí. Solo Dios sabe lo que ha pasado Aquí dentro. aquí dentro. Esto, como en el tiempo de cólera, casi todas las personas de los que viven en el pueblo se fueron hacia el campo, huyéndole al brote ese Al brote de cólera. El señor Francisco Langa, de acuerdo con la historia, como él era de los más pudientes, se quedó y ayudó a la gente y pusieron esto como un hospital temporal. Mucha gente fallecieron aquí, incluyendo el que fue alcalde en ese entonces. Y después, supuestamente, democráticamente, lo eligieron el alcalde. Fue el propio Francisco Langa que se encargó de atender enfermos de la peligrosísima cólera. Un día llegó el alcalde del pueblo enfermo con cólera y Francisco Langa fue quien se encargó de su cuidado. A los pocos días, el alcalde fallece y es entonces que nombran a Francisco Langa alcalde. Extraño, ¿no les parece? Esta casa también sirvió de alcaldía cuando Francisco Langa fue alcalde, pero esta casa tiene una historia más oscura y perturbadora. Entre las calles del pueblo de Arecibo, se dice que esta casa tenía unos túneles y estos eran utilizados para traer esclavos ilegalmente, armas y hasta ron en la década de los 1800. Escuché que aquí en esta casa había unos túneles. Sí, hay unos túneles como tal que comunican con
la alcaldía directamente a Casulanga y a otras áreas como tal. Según cuentan las personas, que esos túneles, cuando hubo lo de la revolución del Grito del Ares, que la alcaldía se utilizó como cárcel, y la parte de abajo, que ahorita vamos a pasar para que la puedan ver, comunicaban a través de los túneles a los presos directamente hasta llegar aquí a Casulanga, donde entonces se veían los casos. ¿Quiere decir que alguna vez a lo mejor aquí trajeron esclavos en esta casa, especialmente por los túneles? Podía ser. Se dice que muchos esclavos fueron torturados y masacrados en este túnel. Este edificio en particular, pues sí, tengo entendido que había sido un lugar donde se llevaban esclavos, se torturaban esclavos en la parte del sótano específicamente. Siendo el responsable de todo esto Francisco Ulanga, pero aún hay más sobre la casa y su dueño, Francisco Ulanga. Francisco Ulanga fue una persona de mucho dinero, exitoso y hasta fue alcalde de Arecibo. Pero lo más extraño de todo es que no existe una pintura o una foto de él. Pero hay muchas historias que contaron los bisabuelos y los abuelos a personas en el pueblo de Arecibo. Hay rumores que un día hubo una revuelta en el pueblo de Arecibo mientras Ulanga era alcalde y la gente decidió buscar sus pinturas y quemarlas. Es así que alegadamente el rostro de Francisco Ulanga fue borrado de la historia de Arecibo para siempre. He caminado por esta casa, he visto los pasillos, las paredes, hay muchos retratos, pero de Francisco Ulanga, nada. Eso es algo, ¿verdad? Difícil de creer, pero definitivamente hemos tratado de buscar fotos o alguna pintura para poder saber quién verdaderamente era Francisco Ulanga físicamente. ¿Algún misterio que como tal? Porque al no haber fotografía en esos tiempos, pintura de Francisco Ulanga, es como que es bien raro porque la mayoría de las personas, especialmente personas adineradas, su retrato, ¿verdad? Pintado. Y con Francisco Ulanga, me imagino que sí hubieron. ¿Tú crees que algo malo hizo Francisco Ulanga para ganarse como que el desprecio de las personas? Es un misterio, tengo entendido, ¿verdad? Y esto lo decimos al punto, que fueron quemados dichos registros. Y la evidencia, o al menos lo que se comenta, puede lugar razonablemente entender que hubo algo que esa persona haya hecho, que quien se enteró, pues dijo, pues no vamos a dejar registro de esta persona. ¿No te parece extraño de que no hay una foto de Francisco Ulanga en esta casa? Me pregunto eso, ¿por qué no aparece en la historia de él? ¿Qué hizo como alcalde? Ni nada. A lo mejor hizo algo negativo. En ese entonces lo que hacían con la gente, si tú hacías algo malo, te borraban de la historia, quemaban tu retrato para que no... Y eso fue el caso que pasó con Francisco Ulanga. Algo muy malo tuvo que haber hecho. También mientras la casa sirvió como corte, hubieron varias muertes violentas y misteriosas. Una de ellas fue un preso que se... y otro le quitó el revólver a un policía de varios impactos de balas a un hombre que era juzgado. Vino aquí una señora que fue secretaria del tribunal y ella me dijo a mí personalmente que en un caso que se dio, una persona declaró en contra del acusado, lo encontraron culpable, lo sentenciaron a la perpetua y la persona que sentenciaron a la perpetua de una forma u otra consiguió un puñal y se lo clavó en el corazón a la persona. Ya que testificaste en mi contra, voy 100 años de cárcel, me voy con gusto. Y supuestamente las escaleras que había antes aquí eran de mármol blanco, los mató en la misma escalera delante del güey y todo el mundo. Wow. Eso me lo contó ella, la secretaria. Eso fue aquí dentro. Aquí. Son todas estas muertes melancólicas lo que lleva a que este lugar tenga actividad paranormal. Son muchas personas las que han tenido sin número de experiencias paranormales en Casa Ulanga. Desde cuadros que se mueven, golpes extraños, luces extrañas, pasos, voces de personas, sombras, celajes, apariciones fantasmales de varios hombres, la aparición de una mujer y hasta la aparición de un hombre en traje que se dice que puede ser Francisco Ulanga. En este lugar hay muchos misterios que se esconden de Francisco Ulanga. Esa es una de las razones por que yo estoy hoy aquí. En el Teatro de Casa Ulanga me espera una gran amiga, Limari Taboas, quien hace muchos años atrás fue parte de mi grupo Caribbean Paranormal Society, y este fue uno de los lugares el cual investigamos. Ella me va a hablar de sus experiencias paranormales en Casa Ulanga. Hola Limari. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno Limari, hace unos años atrás nosotros tuvimos la oportunidad de investigar aquí, cuando yo tenía el grupo que era Caribbean Paranormal Society. Pasamos la noche aquí, fue una noche interesante, especialmente en este teatro. Pero muchísimo antes
de esa investigación, hubo una foto que tú tomaste. Esto es correcto. ¿Dónde fue que tomaste esa foto? Precisamente en este salón. Ok. Fue de día. Yo había explicado anteriormente a unas personas que me habían preguntado. Yo vine aquí con otros motivos, eran unas amistades que venían a hablar con administración y yo me separé del grupo y entré aquí. Entonces yo andaba siempre con una cámara que era la que usaba también cuando estaba en Caribbean Paranormal y tomé dos fotos de improviso. En la primera foto es que salen los fenómenos paranormales. ¿Y qué fue lo que salió en esa foto? Hubo, al menos recuerdo, dos. El más llamativo es una sombra y muchas personas pueden alegar, algunas personas alegaron que fue un dedo, pero este no es el dedo porque a través de la sombra se ve la silla, en realidad esto estaba lleno de sillas, porque esto es un anfiteatro, y se ven las sillas a través de la sombra. El segundo fenómeno es más al fondo, por acá. Ahí aparece como una especie de fantasma tipo Gasparín que tiene un gesto en su rostro como cuando dicen ay, cogimos. Y Mari, tú vives en Arecibo muchísimos años, básicamente te criaste aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tú has escuchado de Casulanga? Las historias, esos cuentos que hablan las personas de experiencias que han tenido aquí y a veces ni han vuelto para atrás. Sí, escuché de historias de personas que habían visto diferentes tipos de fenómenos, sentían Apariciones y todo eso. Exactamente. Okay. Nosotros tuvimos la experiencia aquí, donde específicamente en esta sala, en donde se escucharon unos pasos de botas. Y fue aquí. Específicamente en esta área. Esto fue lo que se escuchó aquí hace años atrás. Se escuchaban como que más o menos. Me acuerdo que estábamos aquí frente a la tarima y se escucharon esos pasos. Otra experiencia que tú recuerdes que hayas tenido aquí en Casulanga durante esa investigación, Mari. Aparte de los pasos que escuchamos todos, también tuvimos la oportunidad de escuchar unas grabaciones, me parece que fue en área del sótano, donde casi claro se escucha una voz como en susurro que dice sangre. También se retrató, aquí yo retraté en este salón como una orbe azul y blanca, bien clarita. Ok, ya bien, estaban las luces apagadas, no había nada prendido. Eso fue específicamente por la cámara. También se logró tomar video de como algo que se energía que circulaba entre nosotros. No sé si era una orbe o era, sé que era una energía que hubo algo que se movió, que nosotros podemos identificar un fenómeno, nosotros no había luz, exacto lo que la cámara podía captar. Aquí creo que no sé si fue en este salón al contigo que está al lado de este anfiteatro, se dejó una cámara todo el tiempo tomando fotos cada 30 segundos, me equivoco, y mientras la persona estaba haciendo el setting de la cámara, pues se vio una mano que la agarró. Eso es parte de las experiencias que puedo recordar que se vivieron aquí. ¿Consideras que este lugar hay actividad paranormal? Definitivamente 100%. Y es algo que está ocurriendo y es real. Es algo que está ocurriendo. Y hay evidencia de grabación, hay evidencia de fotografía, hay testimonio, por todos los medios y por todos los flancos que una persona prudente y razonable quiera o pueda investigar, va a encontrar documentación, va a encontrar registros de esas actividades. Ok, perfecto. Muchas gracias, Limari. Bueno, Héctor, vamos para allá adentro, mano. Vamos. Deja prender la vaina esta. Nos vemos ahorita. Nos vemos. Let's go. Estamos a punto de entrar en el área del teatro. Oh.
Pregunta que te hago, ¿tú creas sombras detrás de ti? ¿Esto no es como las luces regulares que crean sombras detrás de ti? ¿O sí? No, se supone que no. Ok. Ok. Y una sombra ahorita. ¿En serio? ¿En dónde? No sé cómo decirte porque no me acuerdo. Ah, pues bien. Bueno, fue para allá, fue para esa área, cuando estabas caminando, pero que pensé que era tu sombra para la pared o algo. Sí, antes de que yo prendiera el flashlight. Exacto, sí, antes. Ok. Nos encontramos en el área del teatro, muchísimos años antes de que hoy esto fuera un teatro. Era más o menos como que el patio adentro de la casa. Aquí era donde la familia Ulanga compartía. Aquí, cuando yo investigué este lugar hace 4 años atrás, la tarima era de madera, hoy en día es de cemento. Ahí fue donde se escucharon unos pasos de unas botas, como nos estuvo hablando Limaris hoy. También aquí fue donde ella tomó la foto, que aparece como si fuera una sombra. Y por primera vez en la historia de Casa Ulanga, vamos a estar usando un K2-meter. Lo vamos a poner aquí en el número. Y vamos a estar haciendo una sección de Ghostbox. El Ghostbox, para explicarle mejor, es básicamente un radio normal. Lo único que está hackeado para que las ondas radiales vayan más rápido. ¿Me explico? Cuando estamos cambiando el radio en el televisor, cuando estamos cambiando el radio, sea en el carro, sea un radio que tengamos, un componente, se escucha como que la estática y cambiamos y se escuchan las diferentes estaciones de radio. Aquí va a estar escaneando las estaciones de radio tan rápido que es imposible. Me cagué, puño. ¿Escuchaste eso? Sí, coño. Va a estar escaneando las estaciones de radio tan rápido que es imposible. Me cagué, puño. ¿Escuchaste eso? Sí, coño. Puñeta, mano. ¿Te escuchaste eso? Wow, sí. Estamos empezando ahora. Espérate, no sé qué decir, mano. ¿Qué carajo fue eso? Estoy cogiendo aire, mala mía. ¿Qué carajo fue eso? Fue como que un cantazo en una de las ventanas o en el techo ese de arriba. Oh, yo escuché algo de arriba. ¿Qué carajo fue eso? Fue como que un cantazo en una de las ventanas o en el techo ese de arriba. Oh, yo escuché algo de arriba. Wow. Coño. Me asusté. Me asusté. ¿Escucha ese ruido arriba? Sí, puede. Eso es madera también, que eso puede ser una de esas cositas. O algo, pero sonó como un cantazo en madera o algo. Sí. Vamos a correr la sección de... Se está poniendo interesante. Brinqué. Coño. Corriendo sección de Ghostbox. Según las ondas van pasando, escaneando bien rápido. ¿Vieron cómo no se escucha ninguna voz? Vamos a ver. Francisco Ulanga,
Nos encontramos en tu hogar. Si estás aquí, podrías hablar a través de este artefacto. Contigo. ¿Escuchaste eso? Contigo, ¿qué quieres? Francisco Ulanga, ¿te molesta que estemos aquí en tu hogar? ¿Qué pasa? ¿Me podrías repetir eso, Francisco Ulanga? Francisco Ulanga, ¿viste eso? ¿Escuchaste eso? Aquí no hay nada, no. ¿Me podrías repetir eso, Francisco Ulanga? Francisco Ulanga, ¿viste eso? ¿Escuchaste eso? Aquí no hay nada, no. Francisco Ulanga, ¿estás tratando de asustarnos? No lo vas a lograr. Que no. Oh, shit. ¿Que no qué? Mi nombre es Bruce J. Y hace años atrás estuve en tu casa. Dime si te acuerdas. Sonó un sí, pero no estaba seguro, no estoy seguro. Sí, una mujer. Una mujer, papá. Sí. Una mujer. ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo se llama mi compañero que tiene la cámara aquí? ¿Ah? ¿Qué pasa? Francisco Ulanga, comunícate. Francisco Ulanga, comunícate. ¿Cómo era el nombre del muchacho que te murió? Creo que era Freddy. ¿Ah? Creo que era Freddy. ¡Freddy! Bravo. ¡Freddy, estás aquí! Estúpido. No leí bien, no escuché bien. Eso es lo mejor que puedes decir. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu edad? ¿Falleciste en esta casa?
Wow. Que sí. Eso suena así bien claro. Falleciste en esta casa. Wow. Que sí. Eso suena así bien claro. ¿Eres de España? La cárcel. ¿Escuchaste eso? No. Tú peleaste por la independencia, el grito de Lares. ¿Escuchaste eso? No, eso está. Sí, eso fue lo que yo escuché. Sí. Oh, shit. ¿Eres de España? La cárcel. ¿Escuchaste eso? No. Tú peleaste por la independencia, el grito de Lares. ¿Escuchaste eso? No, eso está. Sí, eso fue lo que yo escuché. Sí. Oh, shit. ¿Estás orgulloso, orgullosa de ser puertorriqueño? A ti te asesinaron aquí injustamente. ¿Cuál es tu apellido? No pude escuchar bien. No, tampoco. Luis, no sé. ¿Sigues preso en Casulanga? ¿Sigues prisionero? ¿Prisionera? ¿Te arrepientes haber peleado por tu país, por una creencia, un ideal, una revolución, la independencia? No. ¿Qué hicieron contigo? Explícame. Dime. Francisco Langa. Francisco Langa, ¿por qué no existe una foto tuya en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no existen muchos récords tuyos cuando eras alcalde? Uf, me escucho de como que unos pasos o algo. Como por las escaleras, ¿verdad? Sí, por ahí. Francisco Langa, por favor, queremos respuestas. Queremos saber la verdad. Francisco Langa, acércate. Vamos a hacer esto fácil. Vamos a hacerlo aquí. No nos hagas por toda la casa. Prende estas luces. Uf. Voy a apagar esto.
Tengo un K2 meter. Un K2 meter básicamente lo que hace es leer campos electromagnéticos. Y a través de este artefacto podemos identificar si hay alguna energía cerca de nosotros. Francis Kulanga, ¿podrías prender estas luces, por favor? Queremos saber si usted está aquí. La realidad, la verdad sobre usted. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Dejarnos saber que estás aquí. Mi nombre es Bruce. Me encuentro con Héctor. Vengo a buscar la verdad sobre ti, Francis Kulanga. ¿Por qué no existen documentos de ti? Francis Kulanga, ¿por qué no existen fotografías o pinturas de ti? ¿Cuál es el secreto, Francis Kulanga? ¿Por qué tanto misterio? Como por el pasillo. Eso fue un cantazo. Como un cantazo, algo moviéndose, no estoy seguro. Vamos a ver qué pasa. Francis Kulanga, eso es lo mejor que puedes hacer. Te reto. Te reto. Sé que muchos dicen cosas negativas de usted, pero muchos también dicen cosas positivas de usted. ¿Cuál de ellas es? Yo sé que usted fue una persona que ayudó a esas personas enfermas, a los más necesitados, sin tener lo que hacer, pero usted decidió hacerlo. Pero hay un misterio detrás de usted. El por qué no hay tanta información sobre usted. Y la única manera que podemos resolver eso es hoy, esta noche, aquí en Casulanga, usted y nosotros. Acérquese, prende estas luces. No tenga miedo. ¿O acaso tiene miedo que nosotros descubramos la verdad? Camina en el pasillo donde se prenden unas lucecitas rojas. Vamos. Prenda las alarmas. Yo no sé. Loco, tú tenías a alguien como si estuviera al lado tuyo. Sentí un calentón de momento. Te lo juro, y era en ese lado. Sentí un calentón de momento y un de esos estaba. Ahí. Y me escalofrío cada. Aquí. Siente como que Sí. la temperatura diferente. Acá. Sí. Mira, aquí. Sí, un frío y un Pero calentón. no está registrando nada. Francis Kulanga. Prisioneros.
Los famosos prisioneros. Escucha algo arriba. ¿Ah? Escucha arriba algo. Prisioneros. No sé qué carajo es eso. Sonó para allá. El ruido que escuché también sonó para allá. Pero eso es como una computadora, ¿verdad? Como un screensaver. No sé. A lo mejor una de las computadoras en la oficina. Puede ser. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Quien seas. Yo no sé tú, pero aquí se siente como tensión. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, ahora cambió de temperatura de nuevo. Sí. ¿Escuchaste? ¿Podrías hacer eso de nuevo? ¿Cómo fue eso? Yo no sé tú, pero aquí se siente como tensión. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, ahora cambió de temperatura de nuevo. Sí. ¿Escuchaste? ¿Podrías hacer eso de nuevo? ¿Cómo fue eso? Vamos a ir a chequear afuera. No. Ya, te cae. Qué brutal eso ahí. Ay, coño. Esas personas que nadie está aquí con nosotros, somos nosotros dos solos. Esto está brutal aquí. Tú primero. Aquí no hay nadie. No. Fuck. Es como algo como que... Es como la tercera. Por aquí. Como que yo creo que fue primero como que por aquí cuando entramos. Sí, pero no se escuchó así. No, fue más... Adentro se escuchó... Sí, como que más opaco, más difuminado, pero fue no duro un cojón como que la maté. Sí, no. Yo no brinqué bien, hijo de puta. Vamos a cerrar esta puerta. A ver, para el piso, que no me caí. En la parte de arriba se escucharon como que varias cosas. Eso fue así. Bien interesante.
Se está poniendo esto bueno, todavía no hemos sacado los muñequitos buenos. Los juguetitos. Francisco Langa. Me estaba buscando. Aquí estoy. Si hay alguien aquí, ¿podría hacer algún tipo de ruido? Escucho como un cantazo. Sí, vamos por allá. Sí. Francisco Langa. ¿Qué es eso? ¿En serio? Ok, es un juego que tienen con nosotros. Estamos abajo. Nada. Es arriba entonces arriba. Subimos aquí y es ahora abajo arriba. ¿Dónde estábamos? Francisco Langa. ¿Qué es eso? ¿En serio? Ok, es un juego que tienen con nosotros. Estamos abajo. Nada. Es arriba entonces arriba. Subimos aquí y es ahora abajo arriba. ¿Dónde estábamos? Ahorita. Si eres un prisionero del grito del Ares, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Eso fue aquí al lado. Sí. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Eso fue aquí al lado. Sí. Eso fue como por aquí. Vamos. ¿Podrían hacer esto? ¿Podrían hacer eso? Tocó.
Loco. ¿Podrían hacer esto? ¿Podrían hacer eso? Loco. Loco. ¿Tú viste lo que yo vi? ¿Dónde? Aquella luz que entró y salió. Vi algo así, puñeta, pero estaba mirando por la pantalla y no vi. O sea, lo vi por encima del ojo, porque miré por encima. ¿Y lo pudiste grabar? No sé, porque no vi. Y esto también está poniéndose el fuego y no me puedo. Pero aquello cosa. Para allá. Vamos a ver si se ve otra vez. Estuvo bien raro. Y es justamente donde están viniendo los ruidos. Francisco Langa. Chicos, yo sigo escuchando ruidos allá abajo. ¿Qué diantre? ¡Ulanga! Escucha. Eso fue la puerta de acá. Sí, arriba para allá. A otra esquina. Sí. Para allá, ¿verdad? Ese cuarto, ahí están las oficinas, ahí dicen que han pasado un par de loqueras. Sí. Vamos a ver. Ulanga. Don Francisco. Señor Francisco Ulanga. Yo escuché algo. Esto fue diferente. Fue otro sonido. Francisco Ulanga. Otra vez allá abajo, mano. Siguen los mismos ruidos allá. Y es como que es la tarima, ¿verdad? Sí, es como que... no sé. Pero de momento después sale un sonido para acá. Esto fue para allá, para la esquina. ¿Viste? Francisco Ulanga. Dígame por qué no tienen una foto de usted aquí. ¿Por qué no existen? ¿Dónde fue eso? Lo escuché cerca, pero no pude diferenciar dónde. Eso está brutal. Donde quieras están escuchando ruido. Francisco Ulanga. ¿Me podrías jalar la camisa o el pantalón? ¿Podría darle una puerta? De dos cantazos si sabe que estamos aquí. Si no es Francisco Ulanga, brinca en el piso. ¿Qué tú crees que es atleta? No sé, pero por si acaso. Que era buscando un juego diferente. Si eres Francisco Ulanga, dos cantazos para sí y uno para no.
No. Un cantazo. Si eres Francisco Langa, 2 cantazos para sí y 1 para no. No. Un cantazo. Ok. Interesante. Está como que bien interesante, mano. Estoy confundido. Porque dicen ser Francisco de momento, dicen ser otra cosa de momento. Me pareció escuchar a una mujer ahorita. Con encima de la sesión abajo. Aquí ya no hemos mencionado niños jugando, niños haciendo ruido o algo. Dentro de las cosas que han escuchado. Que yo sepa, ¿no? No sepan, no, que escuchan unos ruidos raros ahorita, pero hace rato. ¿Qué tú escuchaste? Algo así como, no sé, como bullicio. Pero obviamente no había nadie. Estábamos al frente y no había nadie alrededor. Francisco Langa. ¿Cómo era que se llamaba el muchacho? Creo que era Freddy. Freddy. Y si no es Freddy, disculpa. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? El muchacho joven de 17 creo, que murió trágicamente el día que le dieron libre. 18 años. El día que le dieron libre. Empleado de Casulanga. ¿Tú estás moviendo la baranda? No, tengo la baranda puesta, pero no estoy moviendo. ¿Tú sentiste cuando como que estuvieran moviendo? Empujaron, sí. Hay algo al lado mío. ¿Ese eres tú? El ex empleado de Casulanga. Cantacito, ¿verdad? Por aquí. Sí. Yo no sé si él sabe que su jefa se sintió culpable después porque pensó que era culpa de ella por darle la libre. Si eres tú, ¿podrías hacer algún tipo de ruido aquí cerca? Coming through.